Pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este seminario del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo. Y en esta ocasión invitamos al doctor Jorge Said Cervantes Rojas para que nos platique acerca de su investigación que realiza. Entonces me voy a permitir presentar al doctor. El doctor es ingeniero en control y automatización por la ICIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Hizo la maestría y el doctorado en ciencias en control automático por el Departamento de Control Automático del CIMBESTAP, Unidad Zacatenco, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha hecho una estancia doctoral en el Centro de Investigación ENSTA Bretaña, en Brest, Francia, en temas de robots terrestres y submarinos. Tiene un postdoctorado en la Unidad Mixta Internacional de Laboratorio Franco-Mexicano de Informática y Automática del CIMBESTAP como investigador en el área de vehículos submarinos. Es catedrático CONACYT desde el 2017, está comisionado a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, desarrollando el proyecto Desarrollo y Control de Plataformas Robóticas Aéreas para labores de agricultura de precisión, reconocimiento y vigilancia. Actualmente sus intereses de investigación se enfocan en el diseño e implementación de controladores adaptables basados en redes neuronales y lógica difusa, en sistemas robóticos, aéreos y submarinos, sistemas de navegación autónoma de robots aéreos en entornos agrícolas y sistemas de percepción visual para labores de agricultura de precisión. Entonces, pues es un gusto tenerte por acá, Jorge, en el seminario, y bueno, el foro es tuyo. Gracias, doctor Irving. Bueno, como ya lo mencionó el doctor, la línea de investigación que vengo manejando en el proyecto de cátedra está relacionado con el desarrollo y control de plataformas robóticas aéreas para agricultura de precisión, reconocimiento y labores de vigilancia. Por esta ocasión, me enfocaré en la parte de la agricultura de precisión, que pues digamos es el área que mayormente he estado atacando en estos últimos años. Entonces, voy a comenzar. Para empezar, como introducción, está la definición de lo que es la agricultura de precisión, ¿no? Que en este caso, la agricultura de precisión es todo un sistema que se implementa actualmente, se está implementando actualmente, pues obviamente en los países desarrollados, que tiene que ver con la optimización de los recursos e insumos en la producción agrícola, utilizando de forma adecuada y en el lugar y momento preciso estos insumos, ¿no? Es decir, existe una percepción espacio-temporal acerca de los cultivos, es decir, conocemos el lugar en donde existe una necesidad, es la parte espacial, y temporal es poder determinar el momento adecuado para aplicar una actividad correctiva, ¿no? En este caso, bueno, a grandes rasgos se puede resumir en 3 pasos, la agricultura de precisión. El primero es la observación y la recolección de los datos. El segundo es la interpretación y evaluación de estos datos. Y como último paso es la implementación del plan de manejo, ¿no? Es decir, el primer paso se realiza un monitoreo, una recolección de datos, que puede ser utilizando sensores que pueden estar montados en el suelo, sensores que son inalámbricos, o que pueden estar montados en vehículos móviles, ¿no? En este caso, en alguna especie de robot agrícola. La interpretación de los datos viene después, en el sentido de recopilar esos datos, ¿sí? Y en base a las condiciones que se encontraron en el cultivo, realizar una evaluación de si es o no necesaria una actividad correctiva, como puede ser actividades de fertilización, también pueden ser aplicación de herbicidas, ¿no? O riego de agua, ¿no? Dependiendo de la necesidad y de lo que se esté analizando. Y después viene ya la parte de la acción, ¿no? Una vez que ya se decidió qué hacer, a través de, en este caso, robots agrícolas, poder realizar una actividad correctiva, como las que ya les mencioné anteriormente. Entonces,
Los sistemas tecnológicos actualmente que se utilizan en la agricultura de precisión eh, están siendo, pues obviamente, estos dispositivos que nosotros utilizamos pues en la vida cotidiana, pero que ya están siendo trasladados a este ámbito, como pueden ser los sistemas de posicionamiento global, los dispositivos móviles como las tabletas, los celulares, pequeñas computadoras, la robótica, que es, digamos, en la parte en la que nos vamos a centrar, la robótica agrícola que puede ser pues terrestre o aérea, ¿no? Terrestre normalmente es a través de tractores que están posicionados con GPS y realizan movimientos que ya no realiza una persona, sino ya se realizan de manera autónoma. Y en el caso de los vehículos aéreos pueden ser vehículos autónomos o pueden ser operados remotamente, ¿no? Existen esos dos usos. Y sensores inalámbricos como los que les mencionaba, ¿no? Sensores que pueden estar montados en el mismo robot o pueden estar distribuidos a través del campo para realizar las mediciones. Entonces abajo podemos ver unas figuritas que son como muy ilustrativas. En la de la izquierda pues observa como en estos hexágonos pues todas las cosas que involucrarían la agricultura pues en este tiempo, en lo que se conoce como esta última, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Y del lado derecho, pues ahí están los drones, los tractores, el dispositivo móvil y obviamente el ser humano, que es el que va realizando esta monitorización. Porque cabe resaltar que aunque la robótica está introducida en este tipo de concepto de agricultura de precisión, no se desplaza al humano, sino forma parte del sistema, pero realizando actividades diferentes a las que se realizaban o que se siguen realizando en muchos países, incluyendo México, involucradas con una actividad extenuante, sino ya es otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, como sabemos, pues las plataformas robóticas aéreas de tipo multirotor, que comúnmente son llamados drones, han sido utilizados en infinidad de tareas y en ámbitos, ¿no? La vigilancia, el mapeo topográfico es muy utilizado, búsqueda y rescate, combate de incendios, meteorología. Se utilizan ampliamente pues, porque son pues, plataformas que pues, no son de un gran costo, normalmente, son asequibles y aparte pues son muy versátiles, de bajo peso normalmente, transportables. Entonces todo esto genera que sean unas plataformas robóticas de amplio uso. En el caso de la agricultura de precisión, los drones han sido utilizados en diversas tareas, dentro de las que destacan la detección de plagas y enfermedades, una detección previa, la captura de imágenes de cultivos y los mapeos de terreno, y el riego de agroquímicos, el riego de agua, semillas, ¿no? Y bueno, cabe resaltar que obviamente en la comercialmente existen drones que realizan este tipo de tareas de manera autónoma y semiautónoma, ¿no? Sin embargo, sigue siendo una tecnología pues, que no es alcanzable pues, para pequeños agricultores, sino son compañías que realmente pues sí, es el vehículo más la parte técnica, el soporte, entonces sí son pues no de alto costo, pero sí para personas que, pequeños agricultores, es difícil a veces, ¿no? Y sobre todo en países subdesarrollados. Sin embargo, existen muchas ventajas de los drones en la agricultura de precisión, ¿no? Como ya lo había mencionado, se facilitan las labores de los agricultores, dado que se pueden realizar las tareas en menor tiempo y con mayor eficiencia. Abajo puede verse una figura en donde pues se ejemplifica que pues la idea es transitar hacia este tipo de agricultura, dado que ofrece muchos beneficios, aparte de pues, reducir el trabajo de los agricultores, también es la optimización del uso de los insumos, y dado que hay muchos, por ejemplo, herbicidas que son muy tóxicos, por ejemplo, ahorita está muy en boga el uso del glifosato, que es una sustancia que es ampliamente utilizada como herbicida, sin embargo es altamente tóxica, ¿no? De hecho ya existe un plan para deshacerse del glifosato,
Sin embargo, bueno, la agricultura de precisión ofrecería la solución en el sentido de que solo aplicaría ese herbicida pues, en las zonas que lo necesiten solamente y con la cantidad que se necesita. Y eso obviamente se refleja en un menor impacto al medio ambiente. Ahora voy a hablar un poco de lo que es la navegación de vehículos de este tipo en entornos agrícolas. Entonces, la navegación aérea, a grandes rasgos, pues es un proceso que nos permite conducir un vehículo, un robot, de un lugar geográfico a otro, utilizando a través de una ruta establecida y siempre monitorizando su posición, ¿no? su pose, ¿no? Y bueno, abajo se puede ver un ejemplo de lo que es un vehículo aéreo navegando en medio de cultivos, ¿no? Y el lado derecho se observa la trayectoria trazada que tiene que ir siguiendo y la localización del robot que siempre se conoce. En este caso, pues son vehículos que pueden utilizar sistemas sensoriales basados en georreferenciación, ¿no? Pero bueno, hay ocasiones en las que pues el vehículo va volando en medio de árboles y a veces sí la señal GPS sí llega, pero no es de buena calidad, ¿no? Y para utilizarlo como herramienta para un control de posición, por ejemplo, estabilización del vehículo, seguimiento de trayectoria, pues no es de muy buena calidad, ¿no? Entonces eso, pues, el control puede ser un diseño muy sofisticado, sin embargo, si no existe una buena medición de posición, pues entonces no va a existir un buen seguimiento de trayectoria, ¿no? Entonces existen otras alternativas que veré más adelante. Hablando de esto de los sistemas de navegación basados en sistemas sensoriales convencionales, que son pues los sensores inerciales, es decir, los sensores que van montados en el vehículo, como son el GPS, los acelerómetros, giróscopos y magnetómetros, que normalmente todo ya viene en una cajita que se llama INU, y los altímetros, ¿no? Sensores de presión que se utilizan para determinar la altura, ¿no? En este caso. Bueno, toda esta información puede utilizarse, se procesa utilizando lo que se conoce como sistemas de navegación inercial, los cuales nos pueden ofrecer ya, digamos, para uso en términos de control, pues la localización, la velocidad, el rumbo y la actitud, ¿no? Entonces, con esta información ya se podría implementar un controlador para poder hacer el seguimiento de trayectoria o el vuelo hover, ¿no? El vuelo estacionario. Entonces, también existen, como lo había mencionado, otro tipo de sensores. Estos sensores son sensores de percepción visual, o sea, son cámaras, de las cuales existen muchos tipos, como son las monoculares, las estereoscópicas, RGBD, ¿no? Ojo de pescado. Monoculares, pues son cámaras que se utilizan cuando se quiere realizar una implementación de bajo costo y bajo peso. Las estereoscópicas, pues nos dan la oportunidad de poder determinar la profundidad a la que se encuentran los objetos por esta visión estéreo, ¿no? Emula pues la visión humana. RGBD, que también nos puede proporcionar esta profundidad, sin embargo, pues también nos da una imagen en formato RGB. Y ojo de pescado, que pues es una configuración de cámara que nos permite tener un amplio, un campo visual mucho más amplio. Sin embargo, se tiene que pagar pues esta desventaja de la distorsión de la imagen. Se tendrían que hacer otro tipo de procesamiento de la imagen para corregir esa distorsión y entonces tener un campo visual pues, corregido y que no sea útil, ¿verdad? Entonces, bueno, con este tipo de información visual se pueden implementar diferentes algoritmos para localización del vehículo, suponiendo, por ejemplo, que no existe la información del GPS. Entonces, este tipo de algoritmos, uno ampliamente utilizado, se conoce como SLAM, ¿no? Que es el mapeo de localización simultánea. Entonces, lo que hace es que hay SLAM que está basado en sensores de rango, que son como especie de sonares, ¿no? De luz, y que también puede utilizarse. Sin embargo, la desventaja es de que esa medición solamente es en un plano, ¿no? Si por abajo existe a lo mejor alguna otra obstáculo, algún muro, lo que sea, pues no lo va a ver, ¿no? En cambio, existe SLAM basado en visión, es decir, en cámaras como las que vimos anteriormente,
y de las cuales se puede obtener una imagen más, digamos, con mucha más información de la que nos puede dar un sensor de rango, ¿no? Entonces, este algoritmo, utilizando visión, en ir creando un mapa de un ambiente desconocido y al mismo tiempo ubicar al robot dentro de ese mapa, ¿no? Estimar su posición dentro de ese entorno. Entonces, es muy interesante porque podemos dejar al vehículo desenvolverse, evolucionar en un ambiente que no conocemos, que puede ser un ambiente que no tenga GPS, ¿no? Y entonces nos va a poder ofrecer una pose del vehículo, ¿no? Es decir, una posición y una orientación, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho en eso, voy a continuar porque voy a explicar que, bueno, existe algo que se conoce como navegación basada en visión, ¿no? Esa navegación basada en visión se basa en estos algoritmos de SLAM visual, ¿no? Y a grandes rasgos aquí hay un esquemita en donde pues, podemos ver que se compone pues, de varias etapas, ¿no? Está en el centro pues, la parte del SLAM, en donde se realiza el mapeo del entorno y también se localiza, hay una etapa de localización del vehículo en ese entorno, ¿no? Entonces, esta localización se puede llevar a cabo, ahí lo vemos con cámaras. Sin embargo, puede haber algunos otros sensores de soporte para, pues, a lo mejor corregir o fusionar datos para tener una mejor medición, por ejemplo, de orientación, ¿no? Puede existir dentro de esta navegación una etapa de evasión de obstáculos y eso se puede determinar utilizando, por ejemplo, sensores de rango como los que mencionaba. Entonces, la cámara puede estar enfocada e ir mapeando, sin embargo, puede tenerse un sensor de rango que vaya determinando si existe un obstáculo o no. En ese sentido, se introduce el obstáculo en el mapa, si es que existe, y para eso entonces se planea una trayectoria, que esa trayectoria puede considerar pues, la presencia de, obviamente, primero necesitamos la localización, ¿no? O sea, necesitamos saber dónde está el robot y si existe algún obstáculo, pues conocer dónde está y en ese sentido planear una trayectoria para una evasión de obstáculo, ¿no? Y bueno, se lleva a cabo entonces para eso un seguimiento de una trayectoria, que pues es la trayectoria que se planea. Y bueno, ahí está la información que se tendría que estar teniendo siempre pues del vehículo en todo momento, ¿no? Orientación, posición, velocidad, aceleración, si es que se necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hablar del sistema de control, es decir, lo que va a... esta parte importante que nos ayuda a hacer que el sistema se comporte como nosotros queremos, ¿no? Que en este caso todo se engloba en el controlador, ¿no? Sin embargo, aquí estoy ejemplificando un sistema de lazo cerrado sencillo, digamos, poniendo el ejemplo del cuadri, en donde tenemos, pues, el sistema, que es el cuadrirrotor, que es el último bloque. Del sistema se pueden obtener información de su estado, es decir, en este caso, pues, una INU puede ser su orientación, y se genera un error entre una referencia, es decir, un estado deseado, en este caso puse el ejemplo de la orientación, se genera un error y ese error tiene que disminuirse, tiene que tratar de volverse lo más pequeño posible utilizando el controlador. El controlador emite una señal de control, ¿no? Que obviamente pues, hay una etapa de potencia ahí que no se ve, pero bueno, estamos poniendo el motor, que es el actuador, que en este caso es del cuadre. Sin embargo, pues existen también en el sistema de influencia de perturbaciones externas, ¿no? Que principalmente en vuelos en exteriores está representado por ráfagas de viento, ¿no? Entonces, en el controlador, en este bloquecito, es pues un sistema de procesamiento en el cual se va a introducir el algoritmo de control, es decir, nosotros podemos analizar el comportamiento del sistema, ver qué lo está afectando y utilizar alguna técnica de control para entonces tratar de eliminar ese efecto o atenuarlo, ¿no? A lo más, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, pues, los sistemas de control pues, son los que pues, nos dan la capacidad de dar autonomía a los vehículos aéreos. Existen algoritmos de control de muchos tipos. Está control clásico, el control avanzado moderno. Control clásico pues, son los proporcionales, proporcionales derivativos, los PIDs, ¿no?
Y está el control avanzado, que ya incluye pues, lo que se conoce como realimentación de estado, observadores de estado, controladores adaptables y robustos, que adaptable es un controlador que vamos a ver más adelante. Sin embargo, estos controladores necesitan de información del sistema, necesitan conocer la información interna del sistema, y eso se puede representar, o eso se representa a través del modelo matemático del sistema. A grandes rasgos aquí se ve el esquema del vehículo aéreo de un cuadrirrotor, en los diferentes marcos de referencia, el cuerpo, el inercial, y se representan pues su orientación, ¿no? A través de lo que se conoce como los ángulos de Euler. Se hace un análisis dinámico y cinemático, ¿sí? Y a través de la teoría de Euler-Lagrange y las rotaciones cinemáticas, la composición de rotaciones, se puede llegar a un modelo simplificado como el que se ve en la parte de abajo, en donde digamos que ahí son 6 ecuaciones de segundo orden, es decir, ecuaciones para 3 movimientos traslacionales y 3 movimientos angulares, ¿no? Entonces, en realidad, pues, sí son 6 ecuaciones de segundo orden, ¿no? Y en realidad serían 2 estados, ¿no? Posición y posesión, perdón, velocidad y aceleración, posición y velocidad, posición, velocidad, posición, velocidad. Entonces, bueno, este fue, digamos, un contexto de los trabajos que les voy a presentar a continuación. Es decir, primero voy a revisar un trabajo que tiene que ver con un vuelo aéreo, un vuelo de un vehículo aéreo multirotor en entornos agrícolas sin señal GPS. En este caso, está destinado a la parte de entornos agrícolas. Hasta el momento se ha probado en ambientes interiores, que digamos ahí es un ambiente completamente negado de un GPS. Sin embargo, estamos en la idea de trasladar ya a ambientes exteriores en donde la señal GPS no se mueve, ¿no? Entonces, quitarlo, ¿no? Entonces, tenemos un vehículo aéreo, un multirotor. Esa es la plataforma experimental, que está dotada pues, de los actuadores y, bueno, de los sistemas tecnológicos convencionales, ¿no? Los actuadores, las baterías, los controladores de velocidad, el autopiloto, el GPS, y ahí lo que se tiene es una cámara estereoscópica, la cual está procesado con una computadora compañera, ¿no? El experimento que se hizo aquí en un principio fue utilizar esta plataforma visual, de percepción visual, utilizando una cámara estereoscópica como las que les mencionaba anteriormente, implementando un algoritmo de SLAM. Lo que se hizo fue realizar un experimento de recorrer un pasillo, en este caso una L, dentro de las instalaciones de la universidad, y entonces se puede ver del lado izquierdo un croquis, ¿no? Y del lado derecho se puede ver el mapeo que se va realizando de ¿cómo se llama? De este pasillo. Los puntitos que podemos ver se conocen como nube de puntos, ¿no? Es decir, cada uno de esos puntitos, pues digamos que viene siendo una representación discreta de este pasillo, ¿no? Cada uno de esos puntos representa una característica que fue encontrando este algoritmo de SLAM, es decir, un borde, una esquina, una mancha, ¿no? Que fue característico y que fue introduciendo dentro del mapa, ¿sí? Para ir de alguna manera bosquejando este pasillo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un bosquejo, ahí se alcanza a ver, ¿no? Como una L. Aquí está otro experimento que se hizo dentro de un pasillo en donde, ya que conocemos, de alguna manera podemos primero, como en la anterior, construimos un mapa. Sin embargo, ahí estaba solo habilitada la parte de mapeo, aquí en este caso está la parte de mapeo y de localización simultánea. Entonces, del lado izquierdo podemos ver un ejemplo en donde vemos en estos recuadros de color verde, son todas las características que va encontrando el algoritmo de visión y que va introduciendo dentro de la nube de puntos, y abajo y bueno, alrededor se puede ver, si alcanzan a ver, es una línea como una flecha como roja. Esa es la que nos determina, es la posición de la cámara, en este caso, con respecto al mapa, y también su orientación.
¿no? Del lado derecho vemos otro experimento que se realizó en el pasillo y ahí hay un zoom donde se puede ver esta flecha, ¿no? Entonces, ahí nos puede determinar lo que es la posición y la orientación del vehículo. O sea, posición X, Y, Z, o sea, la altura, y la orientación, es decir, el roll, el pitch y el rumbo, el heading, ¿no? Bueno, les voy a mostrar unos videos, un video en donde se hizo un experimento considerando que se conocía a ver, déjenme ver dónde lo tengo. Un segundo, estoy abriendo el video y ahorita se los muestro. Este primer video tiene que ver con la estabilización, es decir, el vuelo estacionario del vehículo en un espacio cerrado. Entonces, déjenme ver, lo estoy tratando de compartir. Vamos aquí. Entonces, aquí está. ¿Pueden ver en mi pantalla con el video? No, se ¿No lo ve sé? parte del escritorio. Ah, perdón, es que lo compartí de una manera equivocada. A ver ahí. Sí, ahí se ve. Ah, ok, correcto. Entonces, aquí se va a mostrar un vuelo en interiores de un vehículo aéreo de tipo multirotor que le mostraba en como plataforma experimental. Y este es un vuelo hover que se realizó, es decir, considerando, en este caso, solo estábamos utilizando la posición X, Y, Z y la orientación la estamos obteniendo del IMO, pero no estamos utilizando el barómetro, sino la posición en Z. Entonces, este es un vuelo hover. Podemos ver que el vehículo, pues, como que tambalea así tantito, pero ahí hay, pues, obviamente el efecto de el aire que se va regresando y es un espacio cerrado y, pues, eso mismo le introduce una perturbación, ¿no? Sin embargo, más o menos ahí está haciendo un vuelo hover dentro de una habitación que en este caso era, pues, una habitación del estudiante en donde realizó las pruebas, ¿no? Utilizando información visual. Ahora les voy a mostrar un video en donde se hace un seguimiento de trayectoria. Aquí obviamente pues hay una cuestión de que existen, como les mencionaba, las perturbaciones. ¿Pueden ver mi pantalla con el video? No, se ve el explorador con Otra tres vez, espérame videos. tantito. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Ahora sí lo pueden ver. Sí, En este caso se realizó un seguimiento de trayectoria. Aquí obviamente pues ya se ve como más descompuesta como la parte de la estabilización, pero porque ya estamos jugando con la control de orientación y también con el control de seguimiento de trayectoria. En este caso se trazó una sigmoide hacia adelante en X y el vehículo va avanzando hacia adelante. No se alcanza a notar bien por la perspectiva, pero sí va avanzando hacia adelante, ¿no? Y obviamente consideramos que pues está a muy baja altura y eso está introduciendo también esta perturbación. Sin embargo, está volando con solo información visual, ¿no? No está utilizando mediciones, digamos, traslacionales, ¿no? Ahí como que se alcanza a ver un poquito, que se hace más grande porque va avanzando hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, voy a pararlo aquí tantito, porque en realidad pues ya viene siendo lo mismo. Voy a compartir otra vez la presentación. ¿La pueden ver? sí. Correcto. Entonces, esta gráfica que vemos a continuación es la gráfica, ya no puse la parte del vuelo estacionario, pero esta es la parte del vuelo con seguimiento de trayectoria. Es decir, en realidad se establecieron, ya recordé bien, se establecieron dos sigmoides, una en X y otra en Y el control de la altura, ¿no? Entonces,
Al momento en el que estamos realizando estas pruebas, pues nos dimos cuenta que podíamos ahí ajustar un poquito el algoritmo de edición y ya después obtuvieron pruebas un poquito mejores. Sin embargo, estas pues fueron bastante alentadoras en el sentido de que pues, estábamos ya siguiendo una trayectoria y estabilizando el vehículo en altura. Y aquí se ve cómo sube y baja y así, por esta misma situación que está volando a altura pues baja, ¿no? Pero bueno, esto es un resultado que está pues ahorita en desarrollo para llevarlo ya a cabo a exteriores y poder realizar una navegación siguiendo una trayectoria deseada, pues ya en un ambiente ya de tipo agrícola, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es este proyecto que les quería mostrar. Hay otro segundo que les quiero mostrar que tiene que ver con un controlador adaptable, como les había mencionado anteriormente, para el vuelo estacionario de un helicóptero multirotor con el objetivo de regar semillas. Entonces, aquí tenemos el vehículo aéreo que se construyó y donde se le pudo montar un dispositivo de liberación de semillas, ¿no? Que es el que vemos del lado derecho, ¿no? Entonces, este vehículo está instrumentado igual que el anterior, o sea, tiene la misma instrumentación. Aquí lo que cambia es de que se le montó bueno, se le tuvo que poner un tren de aterrizaje porque el dispositivo de liberación quedaba abajo, entonces se le hizo un tren de aterrizaje, ¿no? Entonces, voy a platicarles un poquito de esto del control adaptable. Es decir, el vehículo tiene una masa. Cuando libera semillas, pierde masa. Y entonces, si nosotros diseñamos un control, por ejemplo, en el caso de un control PD, como el que se me olvidó decirles, pero en el anterior era un control PD. Como un control PD, pues está diseñado para esos parámetros, ¿no? Es decir, o sea, nosotros tenemos un sistema y ajustamos el PD, pues, digamos, puede ser heurísticamente, pero bajo ciertas condiciones, es decir, para ciertas condiciones, propiedades del sistema. En este caso, un importante, pues, es la masa. Sin embargo, la masa va a cambiar. Es un sistema variante en tiempo, en este caso, en la masa. Entonces, lo que sucede es de que si nosotros liberamos y ajustamos un PD para que esté a cierta altura, normalmente lo que va a hacer es oscilar, ¿no? Y va a tender otra vez a estabilizarse, pero puede ser que ya no regrese a la altura a la que necesitaba llegar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Súbele la ganancia al proporcional, ¿no? Ya en la derivativa, llévatela despacito. Sin embargo, eso lo que empieza a hacer es que el vehículo empiece a responder de manera más brusca, ¿no? Y pues puede ser feos, ¿no? Volando. Entonces eso puede hacer que el mismo vehículo se inestabilice en el vuelo, ¿no? Entonces aquí lo que se plantea, la idea general es de que se introduzca un controlador adaptable que se adapte a estas variaciones de parámetros para que solo cuando varíe el parámetro se introduzca esa corrección a través del control, ¿no? Por eso se le conoce como un controlador adaptable. Entonces, a grandes rasgos, no los voy a aburrir mucho con las ecuaciones, sin embargo, traté de presentarlo de un esquema fácil de entender. Vamos a analizar, digamos, las dinámicas de Z y del rumbo, ¿no? Entonces, podemos ver que podemos generar que para la dinámica de Z y para la dinámica de Psi, que si se dan cuenta, Z pertenece a la parte de la dinámica de posición que les presenté anteriormente y Psi pertenecería a la parte de orientación, ¿no? Entonces, este es un modelo reducido, ¿no? Donde se conservan algunas no linealidades, como esos cosenos que están ahí. Entonces, lo que se hace es utilizar este control U que vemos ahí para primero eliminar estas no linealidades dividiendo, ¿no? E introduciendo lo que se conoce como un control auxiliar, ¿no? Esta B, ¿no? Minúscula que se ve, ¿no? Esto lo podemos hacer, esto no es lógico, vamos, porque podemos medir pues, tanto la orientación de cabeceo como de alabeo, ¿no? Entonces pueden introducir esa información y eliminarlo, ¿no? Digamos en cuestiones prácticas, ¿no? Y obviamente pues esos cosenos pues deben de tener ahí ciertas restricciones, ¿no? Para evitar que esa fracción pues, se indetermine, ¿no? Es decir, el vehículo no puede estar a 90 grados, ¿no? Porque si no existe una indeterminación y de todos modos esa posición no es alcanzable para un vehículo aéreo. O sea, en esta posición completamente de lado, pues se pierde sustentación y el vehículo se cae. O sea, físicamente tampoco se puede alcanzar, ¿no? O sea, volando, ¿no? Y entonces lo que se hace es introducir este control en este sistema que en realidad solo afectaría a Z y nos queda el sistema de en medio, en lazo cerrado, en donde ya tenemos este control B.
Entonces, estas cuatro ecuaciones diferenciales de segundo, dos ecuaciones diferenciales de segundo orden se pueden reescribir como en la derecha, ¿no? En donde abajo se define pues la entrada de control, una Q sub 1, donde se tiene a Z y a psi, una P sub 1, que es una matriz diagonal, que tiene los parámetros del sistema, que en este caso son la masa, y el tensor de inercia principal con respecto a Z, y G sub Z, que incluye la fuerza de gravedad. Entonces, lo que se hace, lo que vamos a implementar, se conoce como control adaptable por modelo de referencia, es decir, nosotros vamos a tener un sistema de referencia que se va a comportar de manera adecuada, ¿no? Como quisiéramos que hiciera las cosas el cuadri, ¿no? Entonces, se proponen dos ecuaciones, pues, que van a representar un comportamiento en Z y un comportamiento en psi de un modelo de referencia. Es decir, si vemos del lado derecho, se puede ver como si fuera una especie como de PD, ¿no? En realidad es una dinámica estable, ¿no? Porque incluye todo el estado y aparte esa dinámica va a hacer que Zm, o es decir, la altura del modelo de referencia tienda a una Z deseada y una Zm punto, es decir, la velocidad tienda a una Zd punto deseada, ¿no? Entonces, eventualmente, este Zm, por ejemplo, en posición, va a terminarse comportando como Zd, y en el caso de la orientación, abajo es igual, ¿no? O sea, son modelos de referencia, así quiero que se comporte un sistema tal, ¿ya? Y que tienda a una referencia deseada que yo le voy a poner, ¿no? Puede ser un círculo, que puede ser un cuadrado, lo que quiera, ¿no? Y bueno, ese modelo se puede representar como se ve en el lado derecho, ¿no? Que es muy parecido al anterior con esta Q sub 1 M mayúscula, en donde podemos ver que K1 es una matriz diagonal de los parámetros A2, B2, y K2 es una matriz diagonal de A1, B1, ¿no? Y ahí abajo se pueden ver Q1 deseada, que sería, digamos, el estado que estaremos formando con la Z deseada, es decir, la altura deseada y el rumbo deseado, y otro vector muy parecido, que incluye pues la Z y la psi, pero del modelo de referencia. Entonces, así queremos que se comporte, ¿no? Pero el modelo es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer a grandes rasgos, no voy a entrar en detalles, sin embargo, se tiene que hacer algo que se conoce como un análisis de estabilidad, utilizando lo que se conoce como funciones de Lyapunov, y eso lo que nos da en un desarrollo matemático, nos ofrece el control. Y nos dice, este control tú le tienes que aplicar al sistema para que pueda hacer lo que tú quieres. Es decir, podemos ver que este U sub 1 incluía lo que era el control en Z y el control en psi. O sea, era un vector, ¿no? Entonces, esto es un vector y obviamente lo vamos a calcular, pues digamos, de golpe, ¿no? Entonces podemos ver ahí adentro un E1 que es un vector de error, ¿sí? Ese vector de error está formado entre la posición en Z y el ángulo en psi que tiene el sistema, es decir, el cuadri, la altura y el rumbo, y el Zm y el Psim del modelo de referencia, que en realidad va a ser algo que nosotros vamos a diseñar desde un principio, ¿no? Entonces generamos un error ahí, ¿no? Entre lo que es el sistema y lo que queremos que sea, ¿no? Entonces eso es lo que está metido ahí en el control. Después aparecen otros términos, una phi sub 1, que dentro del contexto de lo que se conoce como control adaptable se conoce como regresor, tiene la forma que está ahí, y una gamma 1, gorro, que nos va a calcular, que hay una ecuación abajo, ¿no? Que obviamente también ahí depende del regresor. En grandes rasgos, esa gamma 1 nos va a ofrecer los parámetros que no conocemos, M y el tensor de inercia con respecto al eje Z, ¿no? Entonces, digamos que así a grandes rasgos, yo lo que voy a hacer es a mi sistema original le voy a introducir ese U1 mayúscula, ¿sí? Pero ahí ese U1 mayúscula va a depender de parámetros del sistema, de gamma 1. Pero sin embargo, vean que ahí hay un gorro, es decir, no lo conocemos. Por ejemplo, ahí Z pues, sí podremos conocerlo si podemos hacer una aproximación de utilizando la geometría del vehículo, si se puede. Sin embargo, la masa ahí no, porque la masa es la que va a variar, porque pues, si vamos a liberar semillas, esa M va a cambiar, ¿no?
va a decir primero una M sub 0 y después va a ser una M sub 1, ¿no? O sea, va a cambiar, ¿no? De manera drástica en este caso. Entonces, necesitamos estimar ese cambio paramétrico, o sea, esa M, y esa la vamos a obtener a través de gamma 1, ¿sí? Pero gamma 1 borro, es decir, va a existir una estimación de ese parámetro que no conocemos, ¿no? Y para esa estimación tenemos que resolver una ecuación diferencial que es la que se ve ahí abajo, que es gamma 1 borro punto. Entonces tenemos que resolver el lado derecho. El lado derecho contiene información que ya conocemos, que es el error, podemos derivar el error, ¿no? Que es el que tenemos a la derecha, y tenemos el regresor, que eso también tenemos toda la información, ¿no? Entonces, este es un controlador adaptable, es decir, nosotros volamos el cuadrirrotor, libera las semillas, se registra un cambio en la masa, esa masa se estima, se introduce en el control y se corrige la altura, que normalmente, por eso estamos analizando la Z, porque normalmente Z, pues es lo que va a variar, ¿no? Es la dinámica a la que le afecta la variación de la masa, ¿no? O sea, sí, es lo que les decía, si nosotros quitamos masa, tenemos un PD, va a empezar a oscilar y lo más seguro es que no regrese a la altura a la que estaba, ¿no? Se va a quedar con un error en estado estacionario, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos es esto. Estas son las pruebas que se realizaron. Bueno, les voy a mostrar un video rápidamente. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles un video en donde se realizaron unas pruebas. Déjenme ver dónde lo tengo. Es que no me parece. Ahí ya me salió. ¿Ya pueden ver el video? Sí. Entonces, aquí se realizaron unas pruebas de vuelo. Solo se realizó vuelo estacionario y no se realizó seguimiento de trayectoria. Y entonces aquí lo que se hizo fue implementar primero un controlador PD sin cambio de carga. Es decir, se levantó el vehículo, se dejó una altura y a ver qué hacía, ¿no? De entrada, pues tienen que hacerlo bien porque no va a variar la carga, ¿no? Este sí no tiene audio, pero bueno, ahí se voló el vehículo, ahí se introdujo el control de altura y bueno, digamos que bajo condiciones en exteriores, que ahorita no tenemos compensación de perturbaciones, sin embargo estábamos en exteriores, pues primero se comporta bien el PD. Ahora lo que hicimos fue meter, o sea, ese mismo control PD, ¿no? Que digamos que siempre es el controlador de comparación, y ahora se le metió un cambio de carga, ¿no? Es decir, se liberaron las semillas y vamos a ver lo que sucede. Ahí ya está volando y ahí se liberan las semillas. Ahí son 140 gramos de semillas. Ahí se liberaron, ahí son 0. Y ahí podemos ver cómo el vehículo sube y empieza a oscilar. Y se quedó por arriba. Ahí hasta visualmente se alcanza a ver que como que se quedó por arribita, ¿no? Ahí vuelve a bajar, o sea, es decir, el controlador estaba diseñado para otras condiciones y también puede ser ahí el efecto de perturbaciones, ¿no? Sin embargo, según lo que tengo entendido, ahí no había, pues, digamos, tantas perturbaciones. Aquí ya se metió el controlador adaptable con el cambio de carga. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver que si cae la semilla, no haga esto, ¿no? Si acaso un poquito, ¿no? Son 140 gramos igual. Entonces, ahí libero las semillas y visualmente se puede ver que varía un poquito menos. Todos, pues, todo es visual, ¿no? Sin embargo, voy a dejar de presentar y voy a poner una gráfica, que era la que les estaba mostrando ahorita. Nada más que ¿pueden ver nuevamente la presentación? Sí. Entonces, esta es la gráfica que se sacó de estos resultados experimentales. Bueno, aquí se hizo con 150 gramos, ya se le añadió un poquito más. 10 gramitos más. Entonces, aquí podemos ver la gráfica de lo que vendría siendo la posición en Z, la altura, ¿no? La altura deseada que se fijó aquí fue un poco más de 4 metros y en el otro fue un poquito más. Es que fueron experimentos diferentes, lo fijo en diferentes alturas. Pero el punto es de que
aproximadamente a los 27 segundos es donde se estaba liberando la carga en el primer experimento, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo el PD empieza a quedar por arriba, ¿no? O sea, ya no regresa a la referencia. Sin embargo, abajo vemos ya cuando se introduce el controlador adaptable, que en este caso fue a los 23 segundos aproximadamente se liberó la carga y ya no vemos ese sobretiro, ¿no? O sea, ya no vemos que se salga de la referencia, ¿no? Sino sigue quedando ahí, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el efecto de tener un controlador adaptable, ¿no? Y ese controlador adaptable solo va a funcionar precisamente cuando hay una variación de la masa, ¿no? Entonces, el controlador adaptable tiene la ventaja de que se ahorra energía, ¿no? Es decir, solo cuando haya variaciones es cuando va a actuar, ¿no? Y la desventaja del controlador PD es de que se ajusta para ciertas condiciones, y si uno sube la ganancia, sí, a lo mejor sí va a regresar, pero obviamente para errores pequeños el comportamiento va a ser más brusco del vehículo, ¿no? Entonces eso lo hace más inestable, o sea, también no es bueno estar subiendo las ganancias, ¿no? Tanto. Entonces, aparte de que se consume mucha mayor energía, ¿no? Y bueno, esta fue la configuración experimental que se utilizó en ese experimento, ¿no? Una computadora, pues el vehículo, el radio, pues aquí lo hicimos con un control remoto, ¿no? De la carga, y ahí está pesando la carga. Entonces, pues digamos que ya sería todo de mi parte y les agradezco su atención. Gracias.